Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa Colombia. Soy Jesús Prado. Es un gusto estar en compañía de dos colegas periodistas colombianos para analizar los temas más importantes y destacados dentro de la coyuntura noticiosa nacional. En primera instancia, saludamos a Paula Sabogal. Ella es periodista de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Paula, bienvenida. Un gusto estar contigo aquí. Jesús, el gusto es mío. Por fin, obviamente, además que me trajeron. No, hombre, de verdad. Estaba esperando turno. Estamos empezando año, entonces había que esperar que arrancara el año para poderte invitar. Era así. Tenía que ser 2026. Y también está con nosotros Oscar Ramírez, él es periodista también de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Oscar, gracias, y usted sabe lo que significa que esté sentado aquí. Lo digo porque nos conocemos hace varios años. Hace muchos años, más de una década, Jesús. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta conversación muy buena la que han hecho durante los últimos programas. También a Paula un gran saludo. Bueno, vamos a hablar del salario mínimo, la noticia con la que Colombia empieza el año. En este programa del 2026 vamos a revivir la profunda controversia política y económica que hay en el país por el reajuste del salario mínimo en este año que empieza el 2026. Y es que en pleno año electoral el presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 23%, una tasa inusualmente alta en el país. El salario básico ascendió a 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, equivalente a $540. Gremios económicos y empresarios califican la medida de desproporcionada. Advierten que podría aumentar la informalidad, la pérdida de empleo y generar alzas en servicios y productos de la canasta básica familiar, así como el transporte público. El presidente Petro, por su parte, sostiene que un mayor poder adquisitivo va a beneficiar la economía, mientras sus críticos temen un impacto adverso sobre el empleo y la inflación, a portas, como hemos dicho, de las elecciones presidenciales de este año. Y revisemos ahora, antes de empezar con el análisis, qué viene con el anuncio, los efectos que ya se empiezan a sentir en este principio de año, en este principio de enero, en los bolsillos de los colombianos. Por ejemplo, aquí en Bogotá, en la capital, el distrito ha publicado un borrador de decreto con el que se contempla subir 350 pesos al pasaje de Transmilenio, un sistema que los bogotanos utilizan a diario. Miles de bogotanos utilizan a diario el Transmilenio. De quedar firme, se pagarían, ojo, 3.550 pesos por el pasaje, y subirían también las multas de tránsito y los precios de las viviendas de interés social y prioritario, así como diversos artículos de la canasta familiar. Veamos. El año nuevo trae consigo el aumento en el precio de varios bienes y servicios, algunos ligados al salario mínimo y otros a la inflación. Dentro de los elementos que están indexados directamente al salario mínimo y que subirían alrededor del 23% se encuentran los copagos a la salud, las multas de tránsito, los servicios notariales, los aportes a la seguridad social de independientes, los precios de la vivienda BIS y algunas cuotas de administración. Un aumento del salario mínimo siempre tiene un impacto en general en los precios de todos los bienes y servicios, y en particular en el sistema de salud. Que por cada punto real que se incrementa el salario mínimo tendríamos una inflación de cerca de 0,10% por encima. También a partir del 1 de enero subirá el precio del SOAT en 5,1% para taxis y motos. Siempre se va a pensar que la accidentalidad está relacionada a los motociclistas. Cuando vamos a ver la realidad, puede ser ocasionado por malla vial o por diferentes actores viales. Esto hace que nuevamente nos suba el SOAT y que tengamos que seguir pagando más los colombianos. En cuanto a peajes, se espera que el ajuste se realice a partir del 15 de enero y que sea de alrededor del 5%. Empezamos a analizar, vamos a ampliar lo que nos han presentado los colegas de Noticias RCN en este informe de lo que sube con el salario. Y es que realmente en Colombia, para claridad de los televidentes en otras partes del mundo, muchos bienes y servicios, y utiliza la palabra indexados, están atados a lo que se incrementa por decreto o por acuerdo entre los trabajadores y el gobierno. Eso inmediatamente a partir de enero sube. Y por ahí quiero empezar con Paula y con Oscar. Van a sentir los colombianos en muchos bienes y servicios, en muchos temas, en muchos temas que están ligados al bolsillo, el impacto del incremento. Paula, en primera instancia, ¿cómo ve el incremento? ¿Qué piensa en una primera aproximación? Jesús, sí, es que, a ver, puede resultar en el papel fácil pensar que esos 2,4 millones de colombianos que reciben un salario mínimo mensual en Colombia, pues van a tener, digamos, obviamente ese beneficio. ¿A quién no le cae mejor recibir en su bolsillo cada mes unos pesos más? Que además es un muy buen aumento. Sin embargo, creer que solo esos 2,4 millones de colombianos son los que
que van a beneficiarse o afectarse, no vamos a decir aquí, no nos corresponde, es mentira, porque al fin y al cabo, eso que nos explicaba, por ejemplo, Juan David en las cifras, son muchos los costos, los servicios públicos, el servicio de transporte, servicios como agua, gas, electricidad, que están indexados, por ejemplo, las cuotas de administración. El arriendo, los cánones de arrendamiento, todo son gastos de bolsillo que, claro, la gente de pronto no conoce muy bien, pero al ver y al revisar y al hacer una lista fácil de lo que podría impactarse o no, pues dice, uy, sí me está tocando bastante en la cotidianidad. Teníamos unos datos bien importantes, por ejemplo, esos 2,4 millones de colombianos de los que hablamos son solo 1 de cada 10 colombianos. Entonces, ¿qué pasa? Es pensar, claro, es un aumento, es un beneficio para 2,4 millones de colombianos. ¿Y qué pasa con el resto de 24,5 millones de ocupados, de personas ocupadas en Colombia? Sin hablar, obviamente, del desglose entre informales, entre independientes, además. Que son 9,6 millones de independientes en Colombia. ¿Qué pasa también con esas personas? Oscar, pensaría uno, o tal vez en los programas de radio en Colombia, en la mañana escuchaba un análisis, no tengo claro quién lo hacía, pero decía algo así, va a entrar más plata para algunas personas mayor en Colombia. flujo de caja. Sí, va a haber más, pero así mismo se va a ir. Sí. Porque no va a quedarle realmente al trabajador. Es lo que escuchaba en el análisis. ¿Usted lo comparte? Usted, ahora que toca ese tema, Jesús, quiero recordar también otra frase que le escuchaba a otro analista, y es que el presidente Gustavo Petro pareciera que perdió las llaves de la concertación, es decir, la ley del decreto, todo por decreto. Sí, decretó. Y el decreto de este aumento, que muchos califican de desproporcionado, otros califican como histórico, incluso sorprendió a las mismas centrales obreras. Pedían el 11, ¿cierto? El 17%. El 17. Mientras que los empresarios pedían aproximadamente el 7% y llega a un 24%, pues ellos mismos se ven sorprendidos. El que dijo 11 fue Benedetti, el ministro del Interior, que decía que podía era ser más o menos la 11 o negociación. 12. ¿Y qué es lo que tradicionalmente pasa? Se llega como a un acuerdo en el decreto, que es la mitad de los dos, algo más salomónico. Sin embargo, aquí hablamos de un 24%, que pareciera que es como la ley también de la prueba y el error. Y eso es lo que está por pasar, porque como bien lo decía Paula, estamos hablando de 2,4 millones de empleados que tienen el salario mínimo, y eso sería una alegría para ellos, o va a ser seguramente una alegría para ellos cuando reciban su primer sueldo de este año. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los 13,6 millones de personas que están en la informalidad cuando veían en el salario mínimo la puerta de entrada a la formalidad? Pues se van a quedar de forma informal. ¿Y qué va a pasar también entonces con las medianas, las pequeñas y las medianas ACOPI, que es la Asociación Colombiana de Pequeñas, Medianas... Ellos abarcan el 80%... MIPYMES, creo que se llama eso. Exacto, las MIPYMES. Ellos abarcan el 80% de los salarios mínimos hoy en Colombia. Entonces, cuando usted le dice a alguien que tiene 5 empleados en una panadería que va a dejar de ganar o va a entrar a pérdidas porque ya no va a tener 5 empleados, sino indirectamente va a tener 7 empleados, pues, ¿qué tiene que hacer? O subirle el precio a los alimentos o despedir gente. El presidente Gustavo Petro decía que lo que va a hacer es comenzar a controlar precios. ¿Cómo lo va a hacer también? No creo, no nos sorprendería. no creo que entre en ese terreno tan peligroso del control de precios, porque creo que ahí sí empezaría a poner en riesgo, exactamente, a mirar lo que pasa en los países de al lado, ¿no? Yo no creo que entre todavía a mirar control de precios, ojalá que no pase. Yo lo que quiero profundizar es en la teoría esa que también en estos primeros días del año se ha puesto sobre la mesa, y es el de que vendrán despidos masivos a cuenta de lo que usted estaba explicando. Supuestamente la persona o el dueño de una empresa tiene que ajustar sus costos. Sí. Entonces tiene que subirle el precio. Hay dos maneras, le sube el precio o reduce nómina. Es lo que yo he escuchado. Sí. ¿Ustedes creen que ese escenario se va a dar? O sea, ¿podemos enfrentarnos a un fatalismo de despidos masivos en Colombia en este año? Pues mire, uno no es adivino para dar eso, y además tampoco somos economistas, hay que decirlo, ¿no? Pero sí hay datos, y por ahí dicen que dato mata relato. Y mire esto, por ejemplo, un trabajador, un empleador, mejor, no le va a pagar esos 2 millones solamente que incluye el salario base y también el auxilio de transporte, que ese incremento del 23%. Hay otros gastos que incluso suben casi en $1 millón de pesos lo que un empleador tendría que pagarle a su empleado. El salario real queda en 2.954.000 pesos.
pesos, si no me falla la memoria. Seguridad social, que ahí entra salud, pensión, ARL, caja de compensación, si usted paga SENA, si usted paga ICBF, a muchos de los beneficiarios, y también prestaciones sociales, cesantías, intereses de esas cesantías, etcétera. Entonces, claro, cuando uno primas ve, y vacaciones, además. Claro, cuando uno ve que el empleador, el dueño de la panadería de la esquina, no le va a tener que pagar a esa persona solo 2 millones de pesos, sino casi 3 millones de pesos, pues uno dice, o sea, si con 2 millones estábamos pensando que podrían darse esos despidos masivos, pues no me imagino con 3 millones de pesos. Claro, y viene la vía que le digo, o le sube al pan para venderlo más caro, y ahí, en consecuencia, el círculo da completamente la vuelta. Entonces, el mismo trabajador que recibe más plata, pues ya no le va a costar el pan 500 pesos. Exacto. Le va a costar 800, porque el señor de la panadería le tuvo que subir a 800 pesos para poder pagar más la nómina, o reduce su nómina. Claro, lo que dices es cierto. No solo esos 2,4 millones de colombianos van a seguir pagando el pan a 500 pesos, sino también van a tener que hacerlo como el resto de colombianos pagándolo a 700 pesos. Eso es algo bien clave, digamos, hablarlo en este punto, porque es ese aumento del que hablamos, de lo que hablábamos de los servicios y productos indexados. Cuotas moderadoras de PS. Salud, ¿no? Estamos hablando, digamos, de un panorama en el que estamos en este momento, una reforma de la salud que está estancada, exacto, y encima viene este tema. Entonces, es bien preocupante lo que se avecina, ¿no? Oscar, en ese tema de la salud de Paula, es clave hacer el ejercicio. Que Paula es experta, además. No, y lo digo que es clave hacer el ejercicio, ¿por qué? Porque usted va hoy en día a hacer un copago por la EPS. Sí. No estamos hablando de medicinas prepagadas, porque mucha gente dirá, no, es que esto es para las prepagadas. No, la EPS. Tú tienes que hacer un copago en la EPS. Ese copago, que hoy en día puede costar 20 y pico mil de pesos por alguna atención, se va a subir el 23%. Inmediatamente. Es que eso no es... Así gane usted o no el salario mínimo. Exactamente, es que para allá iba yo. No es que se gane o no se gane el salario mínimo, es que le van a cobrar el copago más caro. Sí, es que lo decía también otro analista. Este aumento del salario mínimo sería bueno donde la mayoría del país ganara el salario mínimo, pero es que estamos hablando de una minoría que gana el salario mínimo. Hay una cifra irrefundida que el presidente Gustavo Petro no toca mucho, que es la tasa de informalidad. Es aquellos que van a recibir los efectos del aumento del salario mínimo sin ni siquiera ganar el salario mínimo. Estamos hablando de un 13,6% de personas que ni siquiera ganan el salario mínimo y que quisieran ganarlo, quisieran entrar a esa formalidad. Pues usted tocaba el tema de la salud, pero también hablemos de las viviendas de interés social, a quienes añoran tener una casa. Hasta el momento valían 220 millones de pesos adquirir una vivienda de interés social. Con el aumento del salario mínimo ya van a ser 260 millones de pesos. Son 30 o 40 millones de pesos más para arriba. Otro de los aspectos preocupantes, y quiero que veamos este informe que ha preparado nuestros compañeros de Noticias RCN, tiene que ver con los alimentos vía gasolina y ACPM. ¿Por qué? Es clave que en este punto entendiéramos todos que los transportadores de alimentos pues les va a subir lo que vale el galón de la gasolina. Por consiguiente, traer un bulto de papa de Boyacá a Bogotá va a costar más porque va a tener que pagar mayor gasolina, mayor la CPM, y se empiezan a sentir ya en distintas capitales y en la ciudad capital, en las distintas regiones y en la capital. Veamos. Moverse en el país será mucho más costoso con el aumento del valor de la gasolina. Ciudades como Tunja, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla registran los incrementos más altos. En la capital de Boyacá, el galón ya empezó a cobrarse hasta en 16.617 pesos. En el 2025, que ya se extraña, estaba por los 16.527 pesos. Le suben a las alzas el combustible, los peajes, entonces está tenaz seguir trabajando. Medellín ya registra un incremento en la tarifa de buses que conducen al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. Los paisas y visitantes deberán pagar 3.000 pesos más, es decir, 20.000 pesos para movilizarse a la terminal aérea. No, pues la necesidad no hace uno cogerlo. En Cali, el precio del combustible también influyó en el valor de la mínima en taxis. Cambió de 6.500 pesos a 7.100 pesos. El recargo nocturno se elevó a 1.800 pesos y el recargo de festivos y dominicales subió a 1.800 pesos. A nosotros somos los que más nos afecta, porque mientras el gas quedó a 3.700, 3.800 el metro cúbico, nos están reconociendo apenas un 7% de casi un 30 y pico % que subió. No solo en las principales ciudades del país se presentaron alzas, la modificación se registra en la mayoría de departamentos. En otras zonas, el aumento de la tarifa de transporte público aún está en análisis. Este es el tema de los pasajes, el tema del transporte de alimentos. La gente dirá, pero ¿cómo me va a afectar que la gasolina suba? No, sí le va a afectar.
Es que le va a Así no tenga afectar. carro. Así no tenga carro, porque usted tiene que hacer mercado para comer. Claro. Y en el mercado le van a subir, Paula. Así es, y es que además pensar que no nos afecta, y vuelvo y lo digo, que son esos solo 2,4 millones de personas que reciben el salario mínimo, pues no es tan así. Finalmente, uno se pone a ver de la lista, digamos, que nombrábamos, copagos en la CPS, nombrábamos también el tema de servicio público, usted lo decía, incluso en Bogotá estaba hablando, al principio del programa, se estaba hablando de un aumento de 250 pesos y eso ya estaba siendo súper polarizado y también muy debatido en el Consejo de Bogotá, porque ya se había hecho un aumento el año pasado de 250 pesos que impactó mucho el bolsillo de los bogotanos. Y no solo los bogotanos, sino todos los que vivimos acá en Bogotá. Es que haga la cuenta de una persona que tenga que coger ida y vuelta todos los Póngale días. dos pasajes, que usted solo se movilice Todos de su los días. casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Son Son 500. 213.000 pesos al mes. Claro, lo exacto. que usted Esa es la- gastaría, 214.000 pesos al mes. Si usted se pone a ver eso al año, es más de 1.400.000 pesos. Exacto. Eso contando que usted se moviliza de su casa, no tiene derecho a ir a la cita a la EPS o a ir a recoger a su hijo, hacer no. otra vuelta entre semana y sumen el fin de semana. Exacto, entonces la verdad es que el incremento va a ser muy palpable. Ahora bien, lo que hablaba también un poco los economistas y que uno intenta hablar con los que saben, digamos, en este tema, es que claro, puede que en estos primeros 6 meses, en este primer año incluso, pues las cosas vayan bien y se vean lindas y diga el trabajador, uy, sí, a mí se me sirvió, Escuché recibió. que esto iba a durar 3 meses. Que Exacto. alguien decía que sacar la cuenta que los primeros 3 meses no se va a sentir. Claro, iba a ser chévere. Recordemos que al gobierno de Gustavo Petro le faltan en este momento ya como tal no más 8 meses de mandato. Entonces, claro, él podría salir muy victorioso, pero digamos no a su fin de mandato, sino a lo que van a hacer las Ese elecciones. Es el terreno con el que vamos a hablar Exacto, ahora él es de el Oscar experto. en el siguiente bloque. ¿Por qué? Porque si le dura el efecto a la gente, la alegría de tener el bolsillo con más platica, 3 meses coincide con las elecciones presidenciales, La que ese es primera el vuelta siguiente tema presidencial. en el segundo bloque. Pero tienes toda la razón. Creo que en los primeros 3 meses no lo vamos a sentir o no se va a ver tan marcado, Oscar, sobre Pues, el tema de los alimentos, la gasolina. Pues haciendo también alusión y versando también sobre el tema de los alimentos, muchos decían que es pan para hoy, hambre para mañana. Y eso es lo que vamos a esperar de cuáles son los efectos, los coletazos durante estos primeros 6 meses de gobierno, este primer semestre de este último semestre también del gobierno nacional. Y es que hay que decir una cosa, Jesús, porque el presidente Gustavo Petro hace esto en un contexto totalmente político. Yo sé que ya vamos a hablar de eso, pero son efectos que se van a comenzar a sentir cuando el presidente Gustavo Petro ya no está. Es decir, la ley del decreto se va a comenzar a sentir cuando el presidente ya no está y está el próximo presidente, ya sea uno que continúe las políticas del presidente Gustavo Petro o el nuevo, que es el que va a recibir o la olla raspada o la papa caliente, como le decimos popularmente. A mí me queda la duda si la Corte puede tumbar el decreto. Sí lo puede hacer. ¿Sí lo puede tumbar? Lo hizo en el año 2017 Consejo de Estado. y lo puede hacer. No la Corte, sino el Consejo de Estado. El Consejo de Ajá, Estado. el Consejo de Estado entraría, digamos, ahorita a revisar todas esas nulidades Pero que se han tiene que haber venido demanda, dando. perdón que te Sí, interrumpa. Claro, Ya tiene la que haber hay, unas demandas ya la- que ya ya la las hay. Llegó Claro. Josías Fiesco, un militante del Centro Democrático. del Centro Democrático, interpuso la primera demanda, pero los gremios ya lo dijeron, están evaluando presentar más demandas ante el Consejo de Estado. Unifican Y pues las demandas ¿qué es lo y que entonces pasa tienen aquí? que estudiar. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, Jesús? Volvemos a lo mismo, que el Consejo de Estado lo puede tumbar cuando el presidente Gustavo Petro no está, Incluso ya porque no la esté, última claro. vez que se hizo, en el año 2017, se demoró 1 año y medio en tomar una decisión para tumbar Y los el efectos, salario mínimo. el tema retroactivo. ¿Quién los paga? Porque ¿No? igual van a cobrar el pasaje, igual van a cobrar la papa más Claro, cara. esto empezó ya. Cuando el presidente O sea, es que Gustavo ya Petro no estamos, esté, ya. será el presidente o el expresidente que dirá, yo lo hice, pero lo tumbaron las altas cortes con quienes tanto ha peleado. Mire este dato incluso que también lo debatíamos hoy en el Consejo de Redacción de Noticias RCN que nos entregaban nuestros compañeros periodistas económicos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal Allá voy. estima Se me adelantó. preliminar y parcialmente que este incremento del 23% va a aumentar el déficit fiscal en al menos Sí. 5,3 billones de pesos, esto es el 0,3% del PIB, en 2026 y 8 billones, que es el 0,4% del PIB del 2027 en adelante. Estamos hablando de 2 años. Esas son las cuentas del Estado, esas son las cuentas que debe el Estado Claro. cuidar y con esto se está desbordando. Claro, y que es además la alerta que están haciendo empresarios, gremios, expertos económicos, incluso hablaba por allá José Antonio Campo, que es el exministro del gobierno Petro, diciendo esto se ve muy bonito ahorita en el papel, pero lo que vamos a tener en
un año, en 2 años, en 3 y 4 años, va a ser muy, muy complicado. Hagamos la primera pausa aquí en Club de Prensa Colombia para entrar en un terreno que acaba de dejar Paula sobre la mesa, el tema económico netamente, el impacto en las cuentas del Estado, y en un segundo tema, lo político, que lo vamos a manejar con Oscar. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa Colombia, hoy con Paula Sabogal y con Oscar Ramírez, ambos colegas periodistas de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Hablemos de este incremento del 23% del salario mínimo que ha despertado distintas alertas en diversos sectores. Lo anticipaba Paula antes de los comerciales. El Comité de la Regla Fiscal está haciendo una advertencia muy grave sobre el deterioro en las finanzas públicas del país. Señala el organismo que esta medida podría reducir el recaudo del impuesto de renta y esto va a generar un impacto negativo directo adicional sobre las cuentas del Estado. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el incremento del salario mínimo del 23% para este 2026 va a profundizar la crisis fiscal que enfrenta el gobierno. Es una decisión que afecta de manera muy sustancial las finanzas públicas, en particular para el año 2026. Pensamos que por lo menos generaría un impacto de 5,3 billones de pesos, es decir, 0,3 del PIB, y del 2027 en adelante podría ser de hasta 8 billones de pesos, es decir, 0,4 puntos del PIB por año. La entidad también asegura que se van a tener que usar más recursos públicos para pagar las pensiones y la nómina del Estado. El primer impacto, el de pensiones, vale 4,7 billones de pesos para el 2026 y el segundo, el de funcionarios públicos, vale 0,6 billones de pesos, o sea, en total 5,3. En pronunciamientos pasados, el comité ya había advertido que el gobierno debía recortar 45 billones de pesos para el presupuesto del 2026, ya que se encuentra desfinanciado. Regresamos con Paula y Oscar. Paula, este tema lo anticipaba usted antes de la pausa comercial. Ya vemos la nota en detalle, el impacto, y a mí sí me preocupa, porque es que la gente en Colombia vino a saber de la CARF, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, con el gobierno Petro. Yo creo que si hacemos revisión de los... Yo cubrí gobierno, me tocaron la época del presidente Uribe, me tocó trabajar con el presidente Duque, bueno, en fin. Pero en esa época nadie hablaba de la CARF, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, porque nadie la necesitaba como referente. Ahora sí se habla de la CARF. Explíquenos un poco si podemos ayudarle a los televidentes, especialmente a los que no son de Colombia, para que entiendan cuál es esta advertencia de la CARF. No, y además paradójico, y suena chistoso en verdad, que haya salido a relucir con un presidente que es economista además. De acuerdo. Muchos que pensábamos o de lo que esperábamos a principio del inicio del mandato de Gustavo Petro, era que esperábamos de pronto una fortaleza en cuanto al tema económico. Juicio, incluso, ¿no? claro, incluso se rodeó de muy buenas personas, hablábamos incluso de José Antonio Campo, un economista con mucha reputación Sí. a nivel no solo nacional, sino también mundial. Entonces, suena paradójico eso, pero efectivamente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal vino a relucir ahorita, además porque en estos últimos meses los expertos han venido haciendo como un balance, ¿no? De ya este final de mandato, y decían: uno de los principales desafíos del gobierno de Gustavo Petro es el manejo del déficit fiscal. Ahorita, ese ajuste que se necesita, como para hablarlo en términos fáciles, digamos, para entender para todos, es de 45,4 billones de pesos. Es mucha plata. Es mucho dinero, Es sí. mucha plata. Eso es más o menos el 6,7% Si del PIB. tumbaron un ministro de Hacienda por una reforma que costaba 23.5 billones de pesos, estamos hablando del gobierno Duque y estamos hablando del ministro Carrasquilla, si no estoy mal, y le hicieron lo que le hicieron, que fue el paro que derivó en las protestas, y bueno, lo que ustedes se acuerdan, era la mitad de la plata que está diciendo Paula en este momento. Exacto, y la reforma tributaria, que además no ha tenido, digamos, ese bloqueo, entre otras cosas, porque le están diciendo al presidente: nosotros, cuando hablamos de economía, cuando se tiene que hablar de economía y tomar decisiones tan trascendentales para el país en ese sentido, es hablar desde lo técnico. Y para muchas personas, para muchos expertos, para muchos sectores políticos, sociales, el presidente está pensando, con un año electoral en la cabeza, que poco o nada beneficia a estas decisiones que son o que deberían ser plenamente técnicas. Vea, yo tengo algo que decir en eso que dice Paula, porque es muy cierto. El presidente Gustavo Petro siempre tiene una cifra para mostrar. Y ahorita se está hablando de 250 billones de pesos que para el presidente Gustavo Petro podrían estar disponibles para tapar esos huecos fiscales. ¿Y de dónde lo saca? Se inventaron un nuevo decreto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el nuevo ministro, en el que supuestamente intentarán repatriar
las inversiones que han hecho los fondos privados de pensiones en el exterior. Sí, señor. Ayer hablábamos precisamente con la plata de los colombianos que han dado sus aportes. Total. Y las quieren ahora traer. Las quieren repatriar, pero lo dijeron así, Sopetazo. de un zapetazo, como se dice coloquialmente. Ayer hablábamos con Mónica Higuera, que ella era la directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, URF. Ella es una persona muy técnica. Es una exfuncionaria porque renunció al gobierno recientemente, en el pasado mes de diciembre, precisamente porque no estaba... La renuncia la hizo por Twitter, inclusive. Tal cual, no estaba de acuerdo con cómo se estaba manejando todo el tema pensional. Y ella decía, eso no se puede hacer. Entonces el presidente, que hizo después, le respondió en Twitter diciendo, no, es que sí, es verdad que no se puede hacer de un solo golpe, sino tiene que ser de una forma progresiva. Porque antes no hace un diagnóstico de cuál es el problema y ahí sí intenta llegar a una concertación para ver qué hacer con esos recursos de los fondos privados? No, ¿a través de qué? Del decreto. Bueno, avanzando un poco y saliéndonos de este aspecto técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, quiero entrar en un terreno que le beneficia mucho a nuestro colega Óscar Ramírez, y es el tema político. ¿Es coincidencia? No sé. Muchos dicen que no, que el tema se haya sacado por decreto y con esa cifra tan alta del 23%. ¿Y por qué digo coincidencia? Porque estamos en un año electoral en Colombia. Este año Colombia va a elegir presidente y va a cambiar el Congreso. Así que todo parece indicar, no sé, blanco es, gallina lo pone, frito se come, que tiene que ver con la campaña electoral. Óscar, ¿cree usted que detrás de esto hay un interés político de Gustavo Petro? Yo creo que todo lo que hace el presidente Gustavo Petro tiene un tinte político, tiene un interés político, tiene una aspiración política. Y es que ese cóctel de final de año no lo dice. Hablamos antes del 24 de diciembre, un 22 de diciembre en la noche, de una emergencia económica a través de ¿qué? Del decreto. También hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente que fue radicada precisamente porque no llega a ningún acuerdo ni con el gobierno ni con las altas cortes, porque ya no le gusta la fiscal, porque no le gusta nada. Entonces quiere una Asamblea Nacional Constituyente para volver a iniciar todo desde cero. Y esa es la propuesta, pero para muchos es también la amenaza. Y terminamos con un aumento del salario mínimo por decreto que sorprendió incluso a las centrales obreras. ¿Qué quiere decir esto? Como usted bien lo dice, blanco es, gallina lo pone. Estamos a menos enero, febrero, marzo, a una consulta en marzo, que es la consulta del Frente Amplio y también los de centro derecha, y estamos hablando a pocos meses, a 4 meses, a 5 meses de la primera vuelta electoral, donde ya tiene definido cuál es su candidato. En la de marzo es Congreso también, es decir, ahí habrá, ese mismo día, 14 de marzo, habrá elección para Congreso de la República y elección para Oscar, consultas, tanto de centro derecha como... 14 de marzo es mañana. Sí, o sea, son en 60 días. ¿Los 3 meses de los que hablamos? Los 3 meses de los que hablaba Paula. Ni siquiera llegamos a 3 meses. Los 3 meses con los que juega el presidente Febrero y marzo, Petro, de los que en 2 hablaba. meses estamos en esto. Y después si ya coge los 3 meses larguitos para la primera vuelta presidencial. Pero vea, Jesús, además del salario mínimo, de la Asamblea Nacional Constituyente, además de la emergencia económica, ahora estamos hablando de esto. Pero hace unas semanas estábamos hablando de los computadores de Calarcá, que afectan directamente al gobierno porque había un contubernio, se descubrió un contubernio entre generales activos de este gobierno con las disidencias de Iván Mordisco, que es una de las guerrillas más grandes, si se quiere, de Latinoamérica. También estábamos hablando de 2 ministros dos ministros o exministros del presidente Gustavo Petro, el que manejaba los hilos políticos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Hacienda, ahora que hablamos de política, Ricardo Bonilla, en la cárcel por el mayor escándalo de corrupción de la última década en Colombia, el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, todo tiene un tinte político, todo tiene una aspiración. Parece ser que lo de Petro, en ese sentido, él como que organiza muy bien y sabe en qué momento hace sus cosas. Lo digo por el tema de la Asamblea Nacional Constituyente porque sorprendió, eso fue en la semana del 24 de diciembre, cuando todo el país estaba viajando, yendo a encontrarse con sus familias, a pasar Nochebuena, empezó a montar el tema de la Constituyente, comités, aprobación, firmas. Paula, ¿cómo lo ve? Le quité muchos minutos de la opinión suya porque Óscar sé que maneja más el tema. Se lo merece, él es el pero experto. ¿cómo ve usted el tema político? ¿Sí hay o no hay un tinte político? ¿Usted cree que en campaña Iván Cepeda, que es el candidato de la izquierda, va a utilizar el tema del salario mínimo, va a utilizar el tema de la constituyente? Yo creo que aquí es interesante analizar y de repente preguntarnos si el salario mínimo sí genera votos.
La respuesta podría ser que puede ser, es muy factible, teniendo en cuenta que es una medida populista, digamos, hablando en el buen sentido de la palabra, que impacta a la población, digamos, en su mayoría. Y le ayudo, los 2,4 que usted ha hablado durante el programa son los primeros que van a votar que sí. Claro. Es decir, o sea, pero mire, Jesús... Pero eso es una cuenta real, Oscar, porque es que está ahí. Hablamos de 2, no, pero es más. Porque hablamos de 2,4, pero cuando el presidente Gustavo Petro aumenta este salario, él habla de un salario mínimo vital. Y cuando habla de vital, significa familia. Que eso no son 2,4, sino el jefe, el jefe o la persona del hogar, mamá o papá que llega al hogar, puede tener 3 o 4 votos más. 3 o 4 votos más. Exacto, Ahora entonces multiplíquelo. Puede tener 5 millones de votos. Claro, entonces ese salario mínimo sí podría funcionar en este momento como una medida de fidelización, de mantener a esa base fiel de Gustavo Petro en las urnas, que listo, podemos hablar de esos 2,4 millones de colombianos. Sí, claro, de esa justicia que hablan los trabajadores. Pero ahora bien, se genera un efecto de expansión, digamos que es también lo que en este momento está buscando la izquierda, que es un poco llamar obviamente a esos sectores de centro izquierda, muchos replegados y muchos también incluso criticando en este momento las políticas del gobierno de Gustavo Petro y diciendo, yo no sé si me vaya con Iván Cepeda. Entonces, puede ser ese mecanismo de fidelización para su base firme, pero no necesariamente ese fenómeno de expansión que creo que en este momento es clave para el gobierno de Gustavo Petro o bien para la izquierda que apoya al petrismo o que es petrista y que está buscando en las urnas demostrar eso. Yo creo que aquí el meollo es una medida popular o una medida populista. O una medida populista que favorece a la clase popular. Pues juntando los dos términos que ustedes... Aparte de la clase popular, porque estamos hablando de 13,6 que están en la informalidad, que van a sentir los efectos del salario mínimo, pero que no les va a subir sus ingresos. No, pero los votos los va a tener. Yo sí me quiero meter un poco a las cuentas electorales. Y yo sí creo que los votos los tiene la izquierda, ¿no? Hablo en este momento de Iván Cepeda, hablo del petrismo. Y creo que ellos comprobado con la consulta. No, pues claro, es que tienen mínimo 3 millones. Mínimo. Ustedes están partiendo de que la izquierda va a arrancar con 3 millones. Si logran con medidas como esta, con el tema de la constituyente, arañar 2, 3 millones de votos más, estamos hablando que ellos en primera vuelta pueden sacar. Ellos me refiero al sector de la izquierda, ¿no? Y no quiero que suene despectivo porque pues, después ya llegan los insultos. Es netamente opinión. No, es opinión. Y creo que ellos sí pueden tener, la izquierda, van a decir ellos para que no suene feo, la izquierda puede tener entre 5 y 6 millones de votos. Y se viene una fase de campaña adelantada también. Ya la vivimos en esa consulta popular del pacto histórico donde gana Iván Cepeda, en segundo lugar Carolina Corcho, ya la vimos, pero viene otra fase que es la del Frente Amplio, que seguramente son candidatos que van a terminar uniéndose. Que son Roy Barreras, ¿quién más está ahí, Oscar? Está Roy Barreras, podría estar una María José Pizarro. Luis Gilberto Murillo. No, María José Pizarro ya dijo que se iba a quedar. Ella está por el lado de... No sabemos qué va a hacer tampoco, pero ¿no? termina ya. Porque podría terminar en esa, porque le ganó el pulso Carolina Corcho con la lista. ¿Mauricio Liscano? Él dijo que se iba por fuera. Porque también lo están llamando del otro lado. ¿Termina ya? Sí. Es que hay muchos todavía que están todavía ahí rondando. Si fuera congruente... Tenemos que hacer un programa solo de política. Sí, total, tenemos que hacerlo. Total. También la centroderecha cómo se está moviendo, ¿no? Bueno, eso es otra historia. Paloma Valencia en medio de... Paloma Valencia juntándose con... Vicky Dávila. Con Vicky, Juan Daniel Oviedo, está Juan Carlos Pinzón, Abelardo de las Piedras sí está por fuera. Puede que entre. Puede que se meta, hay conversaciones con el uribismo ahí también. Muy bien, interesante porque esto nos da pie para que entre Sebastián Marín y Alejandro Numpaque, que son nuestros productores periodísticos, pensemos en un programa, ya no vamos a hacer con seguridad de candidatos presidenciales. Un termómetro político. Exactamente. Vamos a hacer la pausa, regresamos en minutos ya para la parte final, para las conclusiones aquí en Club de Prensa. Recta final en Club de Prensa, se pasó muy rápido el espacio, la verdad, creo que ha sido muy agradable. Hemos tocado el tema no solamente lo económico, sino también yo creo que el impacto del bolsillo, pero también una mirada política que es bien interesante. En esta parte del programa se hacen las conclusiones. Le decía en los comerciales a Oscar y a Paula que son libres de expresar lo que les haya quedado en su cabeza del programa de hoy. Quiero empezar con Paula. ¿Qué le queda de lo que hablamos hoy, Paula, y cuál es esa conclusión? Pues mire, Jesús, Oscar, yo creo que las conclusiones económicas están más que, digamos, por sentadas. Lo hablábamos en la primera parte de este programa, pero es bien interesante lo que va a pasar y es inevitablemente el año electoral que está viviendo Colombia. Llega un momento crucial, muchos expertos dicen que son las elecciones quizás más importantes en años aquí en Colombia, y
yo creo que esto que se está hablando, estas últimas medidas, decisiones por parte del gobierno, van a repercutir en esa percepción. Esto del salario mínimo sin duda genera un movimiento emocional en la gente bien importante. Ahora bien, en las elecciones puede pesar más la percepción que ese tecnicismo, ese dato técnico del que hablábamos y el que hablan muchos expertos. Entonces, si la gente tiene ese alivio, que seguramente va a sentir, probablemente vamos a tener unas elecciones que le beneficien a Gustavo Petro o al petrismo. Si se van a encarecer los costos, si se van a sentir ese golpe en el bolsillo, seguramente va a haber un castigo. El tiempo es crucial. De acuerdo, de acuerdo. Oscar, antes de la conclusión suya, un tema que creo que no lo tocamos, pero lo pongo ahora ante las conclusiones porque yo sé que usted también lo maneja, no tanto Paula, pero Oscar sí, porque maneja más el tema político. La similitud con Venezuela, ¿no? Inclusive yo en la semana pasada hicimos algo en los noticieros, en el informativo NTN 24, en esos momentos cuando Chávez decretaba hasta el 30% del incremento. Sí. Chávez lo hacía. Sí. Chávez lo hacía y lo hacía sin miedo. Lo cubríamos en NTN 24. Bueno, usted estaba en esa época en NTN, claro, exactamente. Sí. Solamente lo quería traer en este momento ante las conclusiones. Adelante. Y eso puede ser parte de las conclusiones porque siempre se habla de Venezuela y de ese espejo que tenemos en el vecino, pero siempre también el gobierno o los analistas o los funcionarios del gobierno tienen una respuesta a eso y se comparan o nos comparan, por ejemplo, con Chile y Uruguay, que tienen los salarios mínimos más altos del continente. Pero ¿cómo vamos a comparar a un país como el nuestro, geográficamente diferente, socialmente diferente, con un país como por ejemplo Uruguay cuando tiene una población más similar a la de Medellín quizás? Sí, no, y entonces, es así. Yo creo que los contextos con los países extranjeros son bastante distintos. Es que Uruguay no tiene a Mordisco, Uruguay no tiene Calarcá, Uruguay no tiene a LN, o sea, no hay comparación. Los contextos geográficos nomás. Sí. O sea, estamos hablando que nosotros tenemos más del 80% del territorio rural, muchos territorios donde todavía no llega la institucionalidad para tratar de salir adelante a esas comunidades menos favorecidas. Y en esas comunidades no se paga el salario mínimo, se paga el diario. El diario. Pero van a recibir el impacto de quienes ganan el salario mínimo. Diariamente sin salario, sin formalidad. Así es. Yo creo que ahí está la principal conclusión. Lo que estamos viendo en este momento es una política que protege a los que están adentro, pero levanta una barrera muy grande a los que están afuera, a los informales y, como usted bien lo decía, Chucho, a quienes están en la ruralidad. Es verdad. Vamos a hacer la última pausa y regresamos ya para despedir el programa de hoy, agradeciéndoles de antemano a Oscar Ramírez y a Pablo Sabogal. Ya regresamos. Se supone que tengo que despedir el programa. Catherine, la productora, me va a matar porque le va a robar un minuto y medio. No me puedo quedar sin la opinión de Paula Sabogal con el tema de Venezuela, porque lo habló Oscar y tocamos el tema de Oscar y me estoy saltando a Paula. No me va a matar, Catherine, le voy a quitar un minutico simplemente a Paula para el tema de Venezuela, ese espejo que ha dicho Oscar cuando Hugo Chávez decretaba hasta el 30% en incremento de salario mínimo. Claro, importante pensar que en este momento este aumento en Colombia podría reforzar, al igual que como pasó en Venezuela y en esos principios de años cuando todo marchaba bien en el gobierno Chávez, que se refuerza esa imagen de que el gobierno sí cumple, de que sí me está cumpliendo y de que promete mi bienestar social como trabajador. Sin embargo, eso fue en el principio. No se sabe qué va a pasar después, al igual que pasó en Venezuela. Muy bien. Hasta aquí, Club de Prensa Colombia. Llegamos al final por hoy. Paula Sabogal es periodista de Noticias RCN. Gracias, Paula, por haber estado aquí. Muy amable. Gracias. De verdad. Bienvenida siempre. Bueno, y Oscar Ramírez, nuestro colega, compañero de periodistas de Noticias RCN y ex NTN 24, porque Oscar estuvo en esta casa aquí hace mucho tiempo. También, gracias. No, Paula también, ¿verdad? Claro, pero no me tocó, ¿sabes? No, ya éramos épocas distintas, sí. Seguimos analizando cómo incrementa nuestra canasta familiar. Bueno, ya las intimidades aquí de los compañeros, sí, eso ya la verdad que a los televidentes creo que no les interesa mucho, pero tienen que juntar los bolsillos para que les rinda más después del salario mínimo. Toca entre compañeros. A ustedes los invitamos a que sigan con la programación de NTN 24 y a que reciban todo el contenido de nuestras redes sociales. Estamos en X y en Instagram como @NTN24 y puede consultar toda la información actualizada al instante en www.ntn24.com. Gracias por su compañía. Chao.